Desde el presente interpelamos el pasado. Porque conociendo nuestro pasado, podemos entender el presente y proyectar nuestro futuro. Historia Argentina, con el profesor Adolfo Rosas. Sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Muy bien, la habitual columna de los días miércoles del profesor Adolfo Rosas. Hoy una columna particular porque va a exponer en primer lugar el profesor acerca de lo que según su mirada, su visión, significó el Mayo francés, pero está también Matías de Paoli para interpretar y ver qué pasa en Francia por estos días. Macron está ajustando hoy mucho. Está Adriana Lynch, que también fue, si vos querés, parte de ese Mayo francés, al menos de la herencia. Y bueno, pero digamos, te pegó. Sí, totalmente, sí. Una generación, sos parte de una generación, si bien no eras chica, pero le pegó. Totalmente. Bueno, ¿cómo te va, Tito? Bienvenido y buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación de nuevo y una pequeña reflexión por lo que vos decías. En estos días, en las calles de París, hay un estandarte que están llevando los manifestantes con la foto de Macron, pero con la caracterización de Luis XIV, con lo que ello implica. Mirá vos. Y segunda concepto, por lo que decía Matías con respecto a... ¿Y por qué no lo pusieron a Luis XVI? Bueno. Y lo elegí. No, perdón, ¿qué dije? Luis XIV, sí. No, Luis XVI, perdón. Bueno. Perdón, Luis XVI. No, fue un HDP Luis XIV también, pero al que le cortaron el gañote es a Luis XVI. Es eso. Y con respecto a lo que decía de los redonditos, hay un concepto ahí, porque no fueron 3 putos años. Fue uno de los acontecimientos más importantes que tuvo mediados del siglo pasado la clase obrera y estudiantil francesa, que impactó en toda la clase obrera y estudiantil del mundo. Sí. No, entiendo, me parece que es una metáfora y que lo que quiso decir, qué lástima que duró tan poco. No, está bien, pero digo... Sí, yo creo que lo que quiso decir que bueno, ahora vamos a entrar en debate, pero para mí también es eso, que fue el Mayo francés y fue ahí, hasta ahí llegó. Bueno, eso es lo que tenemos que desarrollar. Para mí fue eso. Lo que no, yo no, sinceramente no me acuerdo, pero hasta ahí me suena metáfora de que sí, qué lástima que duró tan poco. Después está esa canción no me acuerdo cómo se llama, del español, es el que presenta el programa de Carlito de Frade en La Voz del Grillo. Aute. No es Aute, es otro, no me acuerdo el nombre, pero que también habla de una manera como... Cuéntame, papá, cuéntame la historia, con un dejo de decir, bueno, no sirvió para nada. Bueno, digo, para entrar en materia, es decir, yo creo que el Mayo francés fue eso, fue un acontecimiento de masas en un país europeo, en una potencia mundial en ese momento de segundo orden, pero que era del primer mundo, donde tenía antecedentes económicos y políticos. Los económicos lo podemos centrar en que alrededor de los años 61, 62, ya los obreros franceses empezaron a protestar porque sus ingresos no eran del todo buenos. Estamos hablando de obreros altamente calificados de las empresas como Renault, empresas de aviación. Es decir, estamos hablando de obreros uno de los países más desarrollados desde ese punto de vista. Al punto tal de que había para el año 64, creo que había alrededor de 500.000 personas que estaban cobrando lo que sería el equivalente al fondo de desempleo, una cosa así, parecida. Y con un antecedente importante... Allá el fondo de desempleo, al menos en aquella época, ¿te acuerdas? Eran 6 meses sí, o 12 pero meses, era más o menos una valla de contención. Era el tiempo que vos Claro.
tenías normalmente, de acuerdo a las estadísticas, para conseguir otro laburo. Pero al mismo tiempo... no era una limosna, no, era equivalente a un sueldo mínimo. A un sueldo. Pero al mismo tiempo también demostraba de que las grandes empresas empezaban a desprender de obreros para... con la justificación es la de siempre. Necesito más ganancia, entonces la obtengo a través no solo de la plusvalía, sino del mayor trabajo intensivo, es decir, donde producen 3, produce 1, y así sucesivamente. Eso fue creando un caldo de cultivo. Y hay un hecho anecdótico, pero que vale la pena tenerlo en cuenta, porque también se habían formado, yo no recuerdo el nombre en francés, pero algo así como la equivalente a barrios marginales o villas, en Nanterre, que era una población justo enfrente de una universidad, que es donde estalló en realidad, en donde empezó el mayor cuestionamiento estudiantil. Después se extiende a París, en donde miles de estudiantes, porque el problema es que estábamos en una situación bastante parecida a lo que fue la Argentina, y valga el recuerdo de que este año se cumplen 100 años de la reforma universitaria. Es decir, estaban en una situación bastante parecida, un cuerpo profesoral anquilosado. Es decir, entonces el estudiante empieza a cuestionar... Además, el propio conflicto comenzó, no sé si usted conoce, comenzó con una boludez. Estaban mirando televisión por un lado los chicos y por otro lado las chicas, y bueno, y se enojaron y empezó... el primer disturbio empezó por eso. Bueno, ese, digamos, los antecedentes económicos podríamos... Ahora, después el mayor antecedente político que se puede conocer, porque también en esto hay que contextualizar la época. Había ocurrido nada más y nada menos que el 1 de enero de 1959 la Revolución Cubana. Eso fue un parteaguas en la vida de los pueblos. ¿Por qué? Puso en debate en el movimiento comunista internacional si era posible o no llegar por la vía armada al poder. Punto 1. Segundo, puso en debate la teoría del fatalismo geográfico, de que a pocas millas del gran monstruo era imposible. Es decir, y alimentó, digamos, las ansias de liberación que los países africanos y asiáticos, sojuzgados por potencia, porque en esto tiene que ver Francia, pues, una de las posesiones de ellos había sido Indochina, ellos habían sido derrotados en la batalla de Bien Phu en 1954, donde se destacó Guillaume Bonziap, que fue el artífice de esa derrota francesa, y además tenían la colonización de Argelia, por lo tanto ellos tenían en la picota varias cosas. Después está, digamos, todo ese mayo francés tiene también como antecedente político, aparte de la Revolución Cubana, tiene el condimento de lo que fue la Revolución Cultural Proletaria China, tiene el condimento de lo que fue el inicio de lo que la guerra de Vietnam, el levantamiento en la Universidad de UNAM en México, y empieza a recorrer América Latina una serie de movimientos de liberación nacional y demás. Países como Egipto derrocan en el año 54 al rey Farouk y se impone un general nacionalista que era Gabel Abdel Nasser, que nacionaliza el canal de Suez, nacionaliza el petróleo. Es decir, había una serie de condimentos políticos que fueron alimentando lo que fue ese acontecimiento de masa, porque ahí se movieron. En una manifestación, el 13 de mayo, que sería la fecha digamos, por poner una fecha, 200.000 personas en la calle de París, pero había 9 millones de trabajadores en huelga. O sea que eso, al punto tal... La más grande de la historia. La más grande de la historia, al punto tal que el propio Charles de Gaulle, con el prestigio que él tenía, por haber sido el que había recuperado Francia, etcétera, etcétera, queda muy débil, necesita llamar a elección. Inclusive el propio gobierno francés llegó un momento en donde temió una insurrección de otro tipo, una insurrección. O sea, una nueva comuna. Exacto. Bueno, después no nos olvidemos que Francia tiene los antecedentes de la Revolución del 48, la Revolución del 71, o sea, la Comuna de París.
bueno, la Revolución Francesa, si vos querés, tiene antecedentes de lucha sumamente importantes. Entonces me parece que lo del Mayo francés que vincularlo o contextualizarlo en ese momento. Creo que fue un momento realmente muy importante y eso impacta acá también en Argentina. Porque lo que en ese momento éramos, alguna vez fuimos jóvenes, vos le decías recién a Adriana, y sí, porque yo recuerdo el caso de una amiga que se había ido de viaje de estudios, digo, para ver cómo era el impulso de la época. Se había ido de viaje de estudio, se había recibido de contadora y se había ido de viaje de estudio, ¿no? Abandonó el viaje de estudio y se quedó y se dejó ganar. Y estuvo en el Mayo francés. Y estuvo en el Mayo francés. Bueno, muy parecido a lo que ocurre acá en la Argentina cuando empieza la era de los Asos, que había una función de teatro, creo que en la ciudad de Santa Fe, y bueno, venía una manifestación y actores, público y todo se plegaron a la manifestación y bueno, eso era el clima de la época. Me parece que eso es lo que hay que contextualizar. Ahora, el problema es que, bueno, uno es historiador y mirado del presente. ¿Valió la pena? ¿No valió la pena? ¿Qué se hizo? ¿Qué dejó de huella? Yo creo que valió la pena, creo que dejó una gran enseñanza y me parece que está en debate eso. Mira, yo estoy haciendo una maestría en estudios latinoamericanos y argentinos. Y el otro día estábamos estudiando el capítulo de la plusvalía de Marx. Y no sé por qué uno saltó con el tema del socialismo del siglo XXI. Y se armó un debate extraordinario, porque entonces era si era posible o no era posible reeditar, si las ideas de Marx tenían o no tenían vigencia, además. En suma, si lo del Mayo francés y toda esa era insurreccional que hubo, porque por ejemplo en el Congo hubo un dirigente marxista como ¿cómo era el nombre? Que tomó el poder, pero ahí ya fue mucho más allá, porque no era una revolución de liberación nacional, sino también social. Patrice Lumumba. O sea, Congo belga. El Congo belga. Digamos, a ver, y se puso en jaque, es más, desde el punto de vista intelectual y cultural, ahí tallan la figura de Jean-Paul Sartre, actores que ponen en cuestión qué estaba haciendo Francia en Argelia. Porque aún los socialistas que se preciaban de tal, justificaban la ocupación argelina. O al menos callaban. O por lo menos callaban. Entonces, por lo tanto, viste, se pone en cuestión todo. Bueno, pero que cuando las masas ganan la calle, y el 13 de mayo se llama la noche de las barricadas. Y a mí me gusta decir una figura. La barricada transforma, se produce una negociación con los funcionarios, pero lejos de la oficina del funcionario, sino en la calle. Por lo tanto, viste, la barricada es la gran motora. Bueno, Marx decía que un obrero aprende más en una barricada que leyendo 100 libros. O sea, la barricada te da la posibilidad de aprender políticamente y rápidamente cómo el funcionario tiene que venir a negociar con vos porque no le queda alternativa. Con 9 millones de personas en huelga, 200.000 personas en la calle, y no solo en París, porque se movilizó todo Francia. Y eso impacta en Alemania, en el propio Estados Unidos, en la Universidad de Estados Unidos empieza, bueno, acuérdense del movimiento hippie, que no es lo que después ocurrió, en su principio era un movimiento contestatario muy importante. El problema de la minifalda, el problema de... había un montón de cuestionamiento a una sociedad que había que... Y después todo el movimiento negro en Estados Unidos, con los Panteras Negras, con lo de Martin Luther King también, o sea, había, digamos... Asesinado en el 68. Asesinado en el 68. O sea, por lo tanto, viste, y por algo fue asesinado. Sí, sí, seguro. Entonces, me parece que todo eso, visto de... Bueno, el problema es cuestionarse o problematizar, como decimos nosotros, si eso fue un rayo de una tormenta y pasada la tormenta quedan los charcos y los charcos después se evaporan con el agua, en la atmósfera, o bien
eso dejó algún surco que conviene recorrerlo. Bueno. Hasta ahí. Bueno, eso, Adolfo puedo Rosa, decir más cosas, pero quiero... Lo que no quiere decir que no siga opinando. Bueno, ¿y vos cómo lo ves, Mati? Yo lo veo, bueno, yéndonos a la historia, todavía no entrando... Vuelvo con lo de litio y lo redondo. Yo creo que hay un momento... Él habla de metáfora de 3 años. Yo creo que hay un momento muy importante en la historia de la humanidad que sucedió a menos de 10 años del Mayo francés, y que es la muerte de Mao Zedong, que fue en 1976, y me parece que significó el fin de una etapa de la humanidad, ¿no? Me parece que con la muerte de Mao Zedong y no con la implosión de la Unión Soviética, el socialismo fue derrotado, me parece. Las dos cosas. A mi criterio, porque lo de la Unión Soviética viene de... Él fue el artífice de haber denunciado a la Unión Soviética. Claro, yo creo que la Unión Soviética había sido derrotada en el 20 Congreso. Exacto. Pero con la muerte de Mao me parece que se acaba, eso llega a un fin. Entonces, por ahí yo veo lo del indio como una metáfora, como diciendo, qué sé yo, porque efectivamente lo del Mayo francés no se extendió en el tiempo. No se extendió. Yo, con relación de eso... Puede haber dejado enseñanzas de las cuales debemos aprender, pero, digamos, dio paso a otros movimientos, a otros procesos revolucionarios, porque ahí faltaría agregar a lo que dijo Adolfo, lo de Vietnam, lo de Laos. Sí, yo después me reservo que está el tema de Vietnam, está el tema, hay muchas cosas más. Recordemos que en 1966, casualmente en un día como hoy, nunca me voy a olvidar, el 16 de mayo comenzó la Revolución Cultural China, la movilización de masas más grande de la historia de la humanidad. Y todo eso, digamos, me parece que empezó a decaer a partir de la derrota del comunismo en China, ¿no? Sí, si me permitís, Oscar, efectivamente hay un momento en donde la clase obrera mundial es derrotada, porque los elementos contrarrevolucionarios... Mao decía que la mayor usina de la contrarrevolución estaba en la Unión Soviética. Es decir, eso es cierto. La pregunta que hago yo estoy de acuerdo con vos en esa parte. Ahora, la pregunta que hago yo es si lo del Mayo francés sirvió o no sirvió, si sirve o no sirve, si sigue alumbrando o no sigue alumbrando. Eso es otra cosa. Eso, claro. Yo entiendo, disculpen, yo entiendo que sean 3, 2, 1 año, como expresión de lo que significó el Mayo francés, igual siempre sirvió y alumbró. Y era un momento internacional de revolución, un momento de muchísimo auge mundial, donde a su vez iban contagiando había faros, ¿no? Había varios, cada cuestión iba alumbrando la otra. Sí. El tema es si esa idea murieron o no. Yo creo que no murieron. Me parece que... Si no te corto, Mati, te corto. Corte. Si hablas 30 segundos, tenemos que cortar por la tanda. Digo, cortemos. Con la tanda, así expones con tranquilidad, ¿eh? Perfecto. Ahora sí, Matías, tenés como lo Chelsea, la pelota a vos, tenela nomás y jugás. Bueno, no, si tiene que ser como el fútbol, ya lo hubiese reventado yo, pero bueno, ahora la vamos a aguantar. No, más que nada, y compartiendo algunas cosas obvias de lo que dice Tito, Adriana, lo que dice la mesa. A mí me parece que en el Mayo francés lo que tiene de innovador o lo que surgen son los movimientos sociales como tal, y ya no la proclamación de una revolución proletaria, sino ya los movimientos sociales, más allá que el Mayo francés lo inician los estudiantes, pero también se suman los trabajadores en Francia, pero lo que veo mayormente en su inicio en los estudiantes es la diversidad como principal articulador de esto que para mí después son los movimientos sociales y más que nada movimientos progresistas en Europa. Mi caracterización al Mayo francés creo que fue una revuelta estudiantil con suma de obreros, que se suman los obreros,
pero que para mí no tenía un objetivo político a la vista claro, y también viendo dónde hoy quedaron esos líderes del Mayo francés en otros lados, digamos. No Daniel Cohn-Bendit. Claro, sí, hay un ecologista del Partido Verde, otros han sido funcionarios a empresas de George Soros, sí, ligado, vienen de ahí, también me parece que venían de familias potentadas, ¿no? Porque la verdad para estudiar en la Sorbona tenías que tener un cierto nivel. Pero más allá de eso me interesa, más allá de dónde viene, dónde va, me parece que sí, que obviamente sirvió el Mayo francés como toda protesta, era dar a cuenta que el orden que estaba institucional había que romperlo porque no iba más, pero romperlo o reformarlo, mejor dicho, más que romperlo. Por eso para mí no proponía una revolución, sino una reforma que se ve después. Pero a mí me interesa, Tito, bueno, a ver, más que nada, que me parece que el Mayo francés, más allá de estos actores totalmente genuinos, me parece que siempre hay atrás mucho interés oculto que no se ven, y me parece que tenía que ver, ya cuando una vez iniciado el Mayo francés, con el derrocamiento de Charles de Gaulle. Me parece que ahí atrás estaba la CIA, no me parece, creo que estaba la CIA potenciando a estos muchachos con sus intereses. Hay que recordar que de Gaulle había rechazado a la OTAN, no es un dato menor, rechazar las bases de la OTAN en Francia, sacarlas de Francia. Ya había anunciado que había como una secta pro-israelí operando en lo que era Europa. Y también hay que marcar, me parece eso importante, más allá de lo que uno puede pensar de Gaulle, me parece que era un anti-yanqui en ese momento, y que tiene que ver con que solamente dura un mes de Gaulle desde iniciado el Mayo francés, ya en junio pierde las elecciones, y que bueno, el presidente que elige, Pompidou, bueno, también era un funcionario de la empresa Rothschild, bueno, que ya sabemos maneja el mundo financiero. Más allá de eso, me parece importante ver esto, quiénes operaban, y también me parece ningún apoyo, obviamente explícito, de la Unión Soviética hacia esta revuelta. Me parece que tiene que ver con que ahí habían dividido Europa y estaba claramente, hasta acá llego yo, hasta acá llegas vos. Me parece que como para problematizar un poco, que más allá de lo genuino de la revuelta, también, qué interés había esto de que, bueno, estando Charles de Gaulle en el poder, el plan Marshall, no se sabía si se lo iban a poder dar, y también el miedo yanqui, estadounidense, anglosajón, en realidad, pues estaba Gran Bretaña metido en lo que forman la Gladio, que es este ejército paralelo irregular, que asesinaba, como se hace hoy, ese terrorismo de falsa bandera, que hizo muchos atentados en Europa. Y también el miedo de esta avanzada pro-soviética. Recordemos que en el gobierno de Charles de Gaulle había ministros comunistas, el Partido Comunista Francés era muy importante. En Europa creo que Francia e Italia eran los partidos comunistas más grandes. Era el italiano, el de Italia, después le seguía el de Francia. El de Marchais. Claro, entonces bueno, para poner un poco y problematizar también esas cuestiones, más allá de lo romántico que tiene que ver un levantamiento estudiantil obrero, sino también, bueno, qué intereses también de las potencias hegemónicas que siempre están ahí atrás. Me parecía como para apuntar eso, lo de Charles de Gaulle, el derrocamiento, me parece muy importante. ¿Puedo intervenir? Sí, cómo no. Bueno, mirá, sí, efectivamente, contradicciones por arriba había. Yo primero me quería referir porque por algo las masas se habían alejado y habían, digamos, logrado una cierta autonomía porque cuestionaban al propio Partido Comunista Francés. Porque el Partido Comunista Francés, alineado con el Partido Comunista de la Unión Soviética, que ya no era la Unión Soviética revolucionaria y proletaria, sino que... Entonces... yo coincido que fue una revuelta, porque después vos podés buscar los significados de revuelta, insurrección, rebelión,
Y también coincido de que por ahí no tenía objetivos políticos. A ver, en el sentido de que el propio Partido Comunista no tenía ningún interés más que por probablemente desestabilizarlo a De Gaulle, no sé si en combinación con otros intereses, porque viste que hay una trama oculta que uno nunca llega a conocer, pero me parece que el problema es lo de fondo, que esa revuelta revuelve, para decirlo, toda la sociedad francesa. Entonces se pone en cuestionamiento todo. Efectivamente, De Gaulle, al poco tiempo, él tenía un fuerte cuestionamiento con lo del Plan Marshall. Él era un tipo, un general nacionalista, para decirlo de un trazo. Entonces él nunca estuvo muy de acuerdo, inclusive... Bueno, eso puso a la capitulación de España, de Francia, cuando le entrega... de Petén. Claro. Cuando le entrega a los alemanes París. Claro, por eso. Entonces se va a la montaña y desde ahí... No, por eso. Él tenía esa aureola importante, sí, una regambre muy importante. Pero ¿qué pasa? Que después en un momento... Y Pompidou estaba en confrontación con él. Y era abierta la confrontación. Por eso digo... Y después con respecto al movimiento social de revolución proletaria, porque vos decís... vos ahí establecés una contradicción, o en todo caso antepones, o decís, el movimiento social hoy por hoy es el que rige y ya no la revolución proletaria. Bueno, ahí es donde yo tengo la discrepancia, porque yo creo que el sujeto de la revolución sigue siendo, mira, una de las cosas que estudiábamos en la maestría el otro día, por más tecnologizado que esté el sistema capitalista, no puede prescindir del obrero. Y después del derrumbe de la Unión Soviética, miles de millones de obreros del mundo pasaron a estar bajo la órbita del capitalismo mundial. La globalización. La globalización lo que trajo aparejado es intensificación de la mano de obra. Por lo tanto, yo creo que está vigente el sujeto de la revolución y está vigente el término de sujeto de revolución proletaria. Y con respecto a los movimientos sociales, que fueron Sin Tierra en Brasil, inclusive hasta se habló del colectivo de Madre de Plaza de Mayo, se habló de muchos colectivos sociales que reemplazarían al sujeto de la revolución. E inclusive apoyado en la teoría de Foucault, que hablaba de que ya el Estado no era el detentador del poder, por lo tanto el poder estaba en todos los lugares, en todos los intersticios, se hizo una revisión total del marxismo. Entonces, desde ese punto de vista que yo tengo la polémica, yo reivindico al obrero como sujeto de la revolución, sin desmerecer los movimientos sociales que fueron muy importantes y siguen siéndolo, pero en los países donde se pretendió construir en base a esos movimientos sociales y dejar de lado los elementos principales por el cual se termine con la dependencia, lamentablemente estamos viendo las consecuencias en la actualidad. Matías, Sí, no, está claro. Yo entiendo eso igual en plano subjetivo del movimiento del sujeto social para la revolución. Hoy día, lo que hablábamos ayer un poco, los movimientos sociales en Francia me parece siguen siendo lo que hoy traen, progresista obviamente, lo que hoy traen un poco de esperanza a un cambio. Yo eso es lo que hago, la relación del mayo francés, es que hoy en día, a ver, la globalización que trajo la deslocalización de las grandes empresas, la gran industria. Están todos en el sudeste asiático, ya no ese sujeto, ese obrero, ¿dónde lo encontramos? Como obrero proletario. Ya está muy disgregado, el trabajo cambió, la forma de trabajo cambió, estamos en otros tipos de trabajo, mucho más comercial en ese sentido de servicio que de industria, y bueno, creo que Francia un poco tiene que ver con eso hoy, y también donde el disparador del mayo francés de estas nuevas sensibilidades, yo creo que se han generado a partir de ahí, que venían, que eso fue su punto de expresión, con el ecologismo, con desarrollo de derechos individuales, que me parece que es lo que proponían los estudiantes en el mayo francés, más que nada eso, los derechos individuales en contra de las instituciones, de esas normativas. Me parece que sí, que obviamente ese sujeto de revolución, uno puede decir sí, el proletario, pero también hoy en día también hablar en esos términos me parece que
aleja un poco en base a esta diversidad que se está dando o en base a esta no identificación de que uno es trabajador o trabajador asalariado. Pero a lo que voy es que el Mayo francés, para mí, más allá de esta revuelta, es que se inician ahí estos nuevos términos de movimientos sociales que albergan una diversidad de actores que ya no tiene que ver solamente con el obrero, porque la forma de trabajo, si bien el modo de producción siempre es capitalista, pero fue cambiando y ha cambiado. Entonces lo que veo es todos esos pibes, esas pibas que todavía no se habían iniciado en el proceso laboral. Me parece que estos movimientos sociales los recoge igual a la gente, obviamente alienada, que no entiende que es un trabajador. Yo a lo que voy esto, no sé si el movimiento Sin Tierra de Brasil nace desde ahí. Yo en Latinoamérica, eso es Europa, yo en Latinoamérica me parece que el faro nuestro es la Revolución Cubana, entre otras, pero me parece que nace más de ahí. ¿Por qué? Porque si el movimiento Sin Tierra de Brasil propone una reforma agraria que en el Mayo francés no estaba ni siquiera en la discusión, ni siquiera estaba en la discusión de la toma del poder por parte de ese movimiento. Entonces me parece eso, resaltar de que, bueno, como que ahí estos nuevos movimientos empiezan a emerger de carácter progresista, reformista, y no sé si se dan en la lucha, no sea lo mismo, me parece, en la lucha de liberación nacional en África o en América. Me parece que ahí era otra tentación de libertad. Ya Francia estaba totalmente constituida y era una potencia imperialista, capaz que no a la par de Gran Bretaña o Estados Unidos en esa época. Pero bueno, yo lo que veo eso es que ya la lucha de clase en el Mayo francés no estaba en la jerga o en lo que se hablaba, o por lo menos lo que yo entiendo, en las consignas, sino eran más consignas políticas culturales, si se quiere, esto de abajo de los adoquines la playa. Eso me quedó como muy resonante, esas consignas, ¿no? De decir, bueno, paredes limpia, conciencia sucia, era más bien todo, sí. Claro, era más bien cultural, obviamente estaba cargado de política, pero no tenía un objetivo político. Entonces me parece cómo se va transformando el Mayo francés. Yo por eso traje la canción del Indio, porque me parecía eso, que sintetizaba eso, que fueron 3 años, y lo que se dice, no a modo, repito, no son palabras mías, de que el Mayo francés duró hasta las vacaciones, que fue en junio, que fueron las elecciones. Sí. Las vacaciones de Europa, acá las tenemos en enero, vacaciones estudiantiles, la universidad corta en junio, que es verano. Entonces como que se dice, bueno, llegó hasta ahí. Me parece ser innecesario todo. No, bueno, pero es para picar un poco. Los conservadores para picar un poco. Cuando humillan a los movimientos sociales. ¿Alguna reflexión, Adri? No, que me parece que es un tema que partimos del Mayo francés, pero es un tema que evidentemente las discusiones son muchas más que la del Mayo francés. No habría que hacer varios debates, porque por ahí se tiran muchos conceptos que creo que lo que involucran también son posicionamientos actuales, ¿no? Respecto de cómo vemos lo que fue una época de revolución en el mundo, cómo vemos el proceso de la Unión Soviética, cómo vemos el proceso de China, qué quedó de todo eso y para dónde la rumbearíamos, ¿no? Cada uno en sus posiciones. Entonces me parece que es para varios debates, ¿no? Para hacer varios. Principalmente creo que que son hechos muy revalorizados, que a la luz de evidentemente, fíjate que cada vez que ocurren cosas en el mundo se vuelven a tomar estas situaciones como esta, llámese revuelta. Me parece que hay coincidencia en que fue una revuelta, sí, en que el objetivo, no había un objetivo de toma del poder. Creo también que siempre que se juegan cosas y que el pueblo juega y que hay expresiones, seguramente hay intereses detrás, pero más allá de eso, creo que gana lo genuino. Claro, yo ahí tengo un matiz, tuvo un profundo significado. Tuvo un profundo significado y me parece que hay que ubicarlo en que los cambios están en la calle, en la acción. Y me parece que eso va por sobre los programas. Me parece que desde el punto de vista de la conciencia de clase eso es muy importante. Muy importante. Sí, precisamente eso es lo que yo más eso es lo que yo más rescato. Yo 30 segundos, dame, porque le quería contestar a Matías una cosa.
Cuando él habla 30 segundos, Tito, que estamos sin tiempo. Ah, bueno. No, era simplemente de que cuando se produce el derrumbe de la Unión Soviética, Alemania Oriental era el 10º país en potencia industrial. Pasó a depender de la órbita del capitalismo. Ahí tenés muchos obreros. Y en el sudeste asiático tenés gente que está haciendo zapatillas, que trabajando un año no llega a pagar, están con salario de $2 mensuales. Para eso nada más. 30 segundos si querés, Matías, pero 30 segundos. No, bueno, sí, yo creo que tiene que ver también con yo ayer pensaba una identidad de esto de los que lo han vivido y bueno, uno no lo ha vivido, si no traía esto también para polemizar, porque si no pensábamos todos iguales. Y me parece que tiene que ver con eso y es lo que rescato. Yo siempre rescato las identidades de cada uno, de cada generación, como es mi identidad hoy, puede ser el socialismo del siglo XXI porque lo viví y o sea, me permeó. Entonces, bueno, ver esa intergeneracional, esa experiencia, ¿no? Está claro, hasta acá llegamos, chicos. La verdad que les agradezco muchísimo tanto a Tito como a Matías por este debate tan profundo, tan interesante que han protagonizado y al cual se ha colado Adrián. Hagamos un debate sobre el socialismo del siglo XXI en algún momento. Hagamos un debate, sí señor, no hay problema.